Buenos días compañeros y profesor, sean ustedes bienvenidos a este espacio de compartir aprendizaje en el cual hablaremos de algunos decretos y normas que en estos momentos están orientando el proceso educativo en Colombia. Los integrantes del equipo son Víctor Hugo Céspedes, Oscar Mauricio Zuluaga y Diana Caterina Villanueva. A continuación, se harán importantes apreciaciones sobre la legislación que rige la educación en Colombia. En primera instancia, la Constitución Política de 1991. La obsoleta Constitución Política colombiana de 1886 rigió durante 105 años, convirtiéndose así en la constitución política más longeva de América Latina. Y aunque es preciso reconocer que tuvo importantes reformas, era urgente y necesario que fuera reemplazada. Así pues, debido a ciertas causas, entre ellos la presión social, manifestada por ejemplo en la protesta, fue derogada gracias a la Asamblea Nacional Constituyente, convocada desde 1990, y que permitió, el 4 de julio de 1991, consolidar la nueva Carta Magna de la Nación. Ahora bien, frente al aspecto educativo, es preciso reconocer que en su artículo 44 la educación es concebida como un derecho fundamental del ciudadano. No obstante, en contraposición de lo afirmado, la educación no ha sido nunca uno de los pilares de la nación y no es vista como la posibilidad de transformación de la misma. Es en el artículo 67 donde se aclara que la educación, más que un derecho, es también un servicio público, sobre todo con el naciente concepto de Estado Social de Derecho. Y para llevar a cabo el cumplimiento de este derecho y de este servicio público, se requiere de una obligación triestamentaria conformada por la escuela, entendida como el sistema educativo, la familia y la sociedad. Textualmente, el mismo artículo 67 de la Carta Magna menciona que la educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia, lo que no es otra cosa que la reproducción de los intereses del Estado disfrazados en el sistema educativo. Además de ello, la educación en Colombia debe formar para el trabajo y la recreación y para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y la protección del medio ambiente. Lo que es bastante curioso, puesto que en Colombia el aspecto cultural decrece, no se reconoce como debería a las lenguas y culturas autóctonas y los avances tecnológicos y científicos son más bien paupérrimos. La protección del medio ambiente nunca ha sido una prioridad para los dirigentes. Es así que se puede apreciar con bastante preocupación cómo en Colombia cada vez se ceden más terrenos, que ya se cuentan en millones de hectáreas, a la minería o, por citar un caso del gobierno actual, a las prácticas inadecuadas, incomprensibles y descabelladas como el fracking. En lo que a educación y medio ambiente respecta, en Colombia ni siquiera hay gran interés por generar políticas educativas en pro del cuidado del ambiente, para la muestra que la educación ambiental es delegada solo al área de ciencias naturales. Todas las pretensiones anteriormente manifestadas se van a llevar a cabo a través de tres ejes fundamentales. El aprendizaje es el primero de ellos, en el que se desarrollan competencias básicas. Las relaciones de convivencia es el segundo, donde se integran competencias ciudadanas y competencias socioemocionales. Y la preparación para el trabajo es el tercero, en el cual se establecen competencias laborales. En el artículo 68 es claro cuando se asegura que el Estado permite que particulares creen establecimientos educativos, lo que podría entenderse como delegar responsabilidades propias del Estado a terceros, generando ánimo de lucro en la educación y convirtiéndose ésta en un negocio. Finalizando el mismo artículo, la Carta Magna sostiene que se propende por la erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o mentales o con capacidades excepcionales, lo que se convierte básicamente en una utopía, pues los índices de analfabetismo en el país son enormes y la educación de personas en situación de discapacidad ha sido un aspecto poco relevante para los intereses del Estado, pues solo hasta hace pocos años se vienen implementando con mayor fuerza actos legislativos en pro de la formación de esta población, con lo cual quedó demostrado que la limitación no es de las personas discapacitadas, sino del mismo supuesto Estado social de derecho. Por último, se debe reconocer que en el país ya se cuentan decenas de leyes en favor de la educación de las personas con diferentes discapacidades, pero no ha sido posible su implementación al pie de la letra y se está cayendo en lo de siempre, corrupción. Por lo tanto, estas leyes se están quedando en el papel y en bonitos reflexivos
textos. En conclusión, la Constitución Política de 1991 pretende reproducir la ideología capitalista y neoliberal de siempre, pero escrito de forma bella y metafórica. Y en educación se hizo muy bien el papel de alienar. En segunda instancia, tenemos la Ley General de Educación o Ley 115 de 1994, la cual acierta en su artículo primero cuando afirma que la educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y deberes, buscando satisfacer las necesidades y los intereses de las personas, la familia y la sociedad como tal. No obstante, sería preciso afirmar que se pretende cumplir con los intereses del Estado y que las personas, la familia y la sociedad son solamente el fin para ello. El artículo 2 de la Ley General de Educación y de acuerdo con el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia, indica que la educación en el país se organiza de la siguiente manera. Primero, educación formal, entendida como aquella que es planificada de acuerdo a un currículo o plan de estudios, que está diseñada por niveles, los cuales son preescolar, básica, donde se encuentran primaria, de primero a quinto, y secundaria, de sexto a noveno, y media, décimo y once, que se imparten en instituciones educativas que pueden ser públicas o privadas y que desarrollan unas funciones educativas, culturales y recreativas, incluyendo para ello recursos humanos, tecnológicos, metodológicos, materiales administrativos y financieros, todo lo anterior articulado en procesos y estructuras con el fin de alcanzar los objetivos propuestos. 2. Educación no formal, vista como el acto de generar un proceso de enseñanza-aprendizaje que puede ser complementario u opcional y que también requiere una planificación, pero no se origina en instituciones educativas ni en centros de educación oficiales, es decir, no está certificado. Y 3. Educación informal, como aquella que se ofrece de forma casual, sin planificación alguna, que puede surgir de la cotidianidad y alejada de ámbitos educativos formales o no formales. Con el objetivo de tener claridad sobre para qué educar, el artículo 5 de la Ley General de Educación fija los siguientes fines de la educación en Colombia. Primero, el desarrollo de la personalidad, aspecto controversial puesto que en las aulas no se desarrollan programas que apunten a que el estudiante desarrolle plenamente su personalidad. 2. La formación en el respeto, lo cual no es más que la reproducción de ciudadanos que se acojan a las normas que impone el Estado. 3. La formación para facilitar la participación de todos, aspecto que causa controversia, pues para nadie es un secreto que no todos participan en las decisiones que se toman, siempre son los mismos, que son muy pocos. 4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, es decir, la creación de ciudadanos sumisos, no críticos, que no puedan pensar diferente y que por supuesto no vayan en contraposición de los mandatos estatales. 5. La adquisición y generación de conocimientos científicos y técnicos. 6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural del país. 7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura y el fomento de la investigación. Estos últimos 3 podrían resumirse en uno y básicamente se convierten en una utopía más, pues la investigación al interior de las aulas es casi que literalmente nula. El reconocimiento a la diversidad étnica y cultural es prácticamente un tabú. 8. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional, interpretada como la adoración de supuestos héroes y próceres y de la que surge la siguiente pregunta: ¿cuál soberanía nacional? 9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica, que bien podría resumirse también en uno solo, junto con el fomento a la investigación y del que nace otra gran duda. ¿Realmente se generan espacios en las aulas para la reflexión, el análisis y la crítica, o solo se propician escenarios de reproducción y acumulación de saberes? 10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, lo que resulta absurdo si se piensa que la educación ambiental es solo un tema más en el área de ciencias naturales y no hay un ejercicio de transversalidad con las demás áreas como realmente tendría que ser. 11. La formación en la práctica del trabajo, lo que no es más que el fortalecimiento de la formación técnica que conlleva la reproducción de la mano de obra calificada de adolescentes que en su lugar podrían estar en las aulas de las alma mater recibiendo educación profesional.
12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene. Y 13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear e investigar, otro fin que a hoy es utópico y que podría incluirse en uno solo, como ya se ha mencionado. Más adelante, en el artículo 23 se designan las áreas obligatorias y fundamentales, desde las cuales se pretende la adquisición de competencias, dejando claro que lo más importante para el Estado es crear escenarios de oferta y demanda donde el más competente es aquel que desempeña mejor determinada labor, y para ello no necesita ser crítico, analítico y mucho menos reflexivo, aclarando, por supuesto, que las competencias se miden en números. Las áreas en mención son las siguientes: ciencias naturales y educación ambiental ligadas a la competencia científica, ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia apuntando a una competencia humanística, educación artística y cultural que busca crear una competencia artística, educación ética y en valores humanos que fomenta las competencias axiológicas, educación física, recreación y deportes que propenden por las competencias motrices y deportivas, educación religiosa que apunta a una competencia espiritual, la lengua castellana, humanidades y lenguas extranjeras que desarrollan competencias comunicativas, matemáticas, estadística y geometría que propician competencias lógico-matemáticas, y la tecnología e informática que desarrollan las competencias TIC. Frente a este aspecto hay que aclarar que son 9 grupos de áreas fundamentales que a su vez contienen 21 áreas, las cuales conforman el 80%. El 20% restante son las áreas optativas, entre las que se encuentran la danza, la música, ojalá el teatro, la educación sexual, la contabilidad y los aspectos técnicos, entre otros, y que son definidas por cada institución educativa debido a la autonomía que el proyecto educativo institucional PEI le brinda. Ahora bien, es importante mencionar que, por ejemplo, la educación religiosa está incluida dentro de un área y a su vez con un grupo, pero en contraposición de ello se dice que no es obligatorio recibir educación religiosa. Por último, el artículo 27 habla de la duración y finalidad, aclarando que en los grados 10º y 11 se prepara al educando para el ingreso a la educación superior o al trabajo, y que la educación media tiene el carácter de técnico o de académico. En síntesis, se puede asegurar que la pretensión del gobierno colombiano manifestada en la Ley 115 con la imposición de tantas áreas confunde la calidad educativa con atiborrar a los estudiantes de conocimientos, que en la mayoría de las veces no son útiles para su vida futura, pues no se está propiciando una verdadera vocación profesional. De otro lado, los fines de la educación no son más que una larga lista de situaciones, algunas de ellas repetidas, que si bien se pueden lograr desde la educación, y esto sería perfecto y apuntaría a una verdadera calidad educativa, no son viables desde la forma como está planteado el sistema educativo colombiano, que entre otras cosas es una obsoleta copia de sistemas educativos foráneos, ampliando cada vez más las brechas y generando más desigualdad. El Decreto 1860 de 1994 reglamenta parcialmente la Ley 115 del mismo año, con referencia a los aspectos pedagógicos y organizativos generales de la educación colombiana. Es decir, que esta ley, al igual que muchas otras, es solamente la justificación de un Congreso tan extenso y costoso, pues básicamente lo que se plantea allí ya está más que dicho. El capítulo 1, artículo 2, es muy claro cuando establece que el Estado, la sociedad y la familia son los responsables de la educación, que es obligatoria. El capítulo 2, artículo 5, plantea la organización de la educación formal por niveles, ciclos y grados, todo ello de acuerdo con los artículos 21 y 22 de la Ley 115. Por eso se afirma que literalmente es llover sobre mojado. El artículo 6 establece la organización de la educación preescolar, afirmando que de acuerdo con el artículo 15 de la Ley 115, los niños pueden cursar 3 grados, uno obligatorio y 2 opcionales, lo que conlleva a que desde muy temprana edad los niños sean escolarizados. El artículo 7 reafirma la organización de la educación básica, al tiempo que el artículo 8 hace aclaraciones sobre las edades de la educación obligatoria, y a su vez el artículo 9 organiza la educación media. Por su parte, el artículo 10 establece las bases de la organización del Servicio Especial de Educación Laboral, todo ello de acuerdo con lo establecido en el artículo 26 de la Ley 115.
Es importante aclarar que aquí se comprenden programas de estudios organizados por periodos semestrales, que incluyen disciplinas y actividades pedagógicas para la formación en ocupaciones específicas, es decir, la creación de competencias laborales, educación para la reproducción de la mano de obra calificada. De otro lado, el artículo 11 establece la importancia de los títulos y certificados, lo que no es más que la agudización de la crisis de la pedagogía, puesto que se le está enseñando al estudiante no a pensar, sino a competir por un número y por obtener un papel. El capítulo 3 sienta las bases para la conformación e implementación del proyecto educativo institucional PEI, aspecto este que es importante para la autonomía institucional y que debe ser construido por toda la comunidad educativa. Por lo tanto, puede caerse en el gravísimo error de no elaborarlo con la participación de todos los autores y con base en las necesidades de sus estudiantes, lo cual sería nefasto para la institución, pero sobre todo para los mismos alumnos. El capítulo 4 organiza el gobierno escolar para que en él se definan 3 instancias: el rector y los consejos académico y directivo y las responsabilidades de cada uno de ellos. Quizá el aspecto más importante de este decreto radica en las orientaciones curriculares contenidas en el capítulo 5, donde se hace énfasis en la educación por áreas y asignaturas desarrolladas a través de proyectos pedagógicos definidos como una actividad dentro del plan de estudios que de manera planificada, ejercitando al educando en la solución de problemas cotidianos seleccionados por tener una relación directa con el entorno social, cultural, científico y tecnológico del alumno. Ahora vamos a hablar sobre el decreto 1850 de agosto 13 de 2002, por el cual se reglamenta la organización de la jornada escolar y la jornada laboral de directivos docentes y docentes de los establecimientos educativos estatales de educación formal administrados por los departamentos, distritos y municipios certificados, y se dictan otras disposiciones. Este decreto se está dividido en 4 capítulos en las siguientes distribuciones. Capítulo 1, jornada escolar. Capítulo 2, actividades educativas de docentes y directivos docentes. Capítulo 3, jornada laboral de docentes y directivos docentes. Capítulo 4, otras disposiciones. Uno de los fundamentos más importantes del decreto se encuentra en su concepción de la jornada escolar, en donde se establece en el artículo 1 que la jornada escolar es el tiempo diario que se dedica al establecimiento educativo a sus estudiantes en la prestación directa del servicio público educativo. El horario de la jornada escolar será definido por el rector o director al comienzo del año escolar. En este decreto se ve la organización de la intensidad horaria semanal y anual de la básica primaria y básica secundaria, en donde se establece lo siguiente: la básica primaria debe tener una duración semanal de 25 horas y anual de 1000 horas. La básica secundaria y media debe tener una intensidad horaria de 30 horas y anual de 1200 horas. En este decreto se establece que como mínimo el 80% de las intensidades semanales y anuales señaladas en el presente artículo serán dedicadas por el establecimiento educativo al desarrollo de las áreas obligatorias y fundamentales. Los periodos de clases serán definidos por el rector o director del establecimiento educativo al comienzo del año escolar lectivo y puede tener duraciones diferentes de acuerdo con el plan de estudio, siempre y cuando el total semanal y anual contabilizado en horas efectivas sea igual a la intensidad mínima. Dentro de algunos aspectos que sobresalen en cuanto a las actividades educativas de docentes y directivos docentes es la asignación académica, en donde los docentes de preescolar y educación básica primaria será igual a la jornada escolar y el docente de educación básica secundaria y educación media será de 22 horas efectivas de 60 minutos. Además, todos los directivos docentes y docentes deberán brindar orientación escolar a sus estudiantes, por lo que se establece otra responsabilidad al docente, que es la dirección de grupo, que es aparte de su carga académica. Recordar que la jornada laboral para docentes debe cumplir con lo siguiente:
cumplimiento de la asignación académica, la ejecución de actividades curriculares complementarias tales como la administración del proceso educativo, la preparación de su tarea académica, la evaluación, la calificación, planeación, disciplina y formación de los estudiantes, las reuniones de profesores generales o por área, la dirección de grupo y servicio de orientación estudiantil, la atención de la comunidad, en especial de los padres de familia, las actividades formativas, culturales y deportivas contempladas en el proyecto educativo institucional, como también la organización de otras actividades vinculadas con organismos o instituciones del sector que incidan directa e indirectamente en la educación, actividades de investigación y actualización pedagógica relacionadas con el proyecto educativo institucional y actividades de planeación y evaluación institucional. Estas y otras son algunas de las características importantes de este decreto. Por su parte, el decreto 2105 del año 2017 modifica parcialmente al decreto 1075 del año 2015 en relación con la jornada única escolar, los tipos de cargos del sistema especial de carrera docente y su forma de provisión, los concursos docentes y la actividad laboral docente en el sistema educativo de los niveles de preescolar, básica y media. Adicional a especificar algunos aspectos sobre cada uno de los ítems de que trata el decreto, su mayor desaporte a la ya golpeada educación colombiana radica en el establecimiento de la jornada única, para la cual fija sus bases y condiciones, argumentando que el principal objetivo de la misma es el mejoramiento de la calidad educativa, con lo que se puede apreciar que básicamente es más de lo mismo que lleva décadas, confundir cantidad con calidad en la educación. Posiblemente no se previno que la jornada única traería difíciles condiciones para los estudiantes, pues la gran mayoría no cuentan con transporte escolar. Además, no poseen los recursos suficientes para la alimentación, la cual no siempre es cubierta por el Plan de Alimentación Escolar PAE, porque o es deficiente y escasa o simplemente es inexistente. Además, no puede ser posible fusilar a los estudiantes con extensas jornadas académicas, imposibilitando otros derechos como la recreación y el ocio. En términos generales, la jornada única solo agudiza aún más la lamentable crisis de la pedagogía y propicia la deserción escolar. Decreto 2277 de 1979, por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente. Este decreto pretendía regular las condiciones de ingreso al ejercicio, la estabilidad de ascenso, así como el retiro de las personas que desempeñarían la profesión docente. Se entiende por profesión docente el ejercicio de la enseñanza en los planteles oficiales y no oficiales de educación en los distintos niveles. Allí solo podrán ser nombrados para ejercer la docencia quienes posean un título docente o acrediten estar inscritos en el escalafón docente. Recuerden que estábamos hablando de 1979, pero desde ese momento cada año la autoridad educativa se encargaría de formar la planta de personal docente en los establecimientos educativos. Este decreto, por lo tanto, se convirtió en la legislación educativa encargada de nombramientos, de la provisión de cargos, de la creación de grados que se establecían para la clasificación de los educadores y estaban constituidos o están constituidos por 14 grados. Esos 14 grados que de alguna u otra forma tenían algunas condiciones los docentes para ascender, y eran condiciones como el tiempo, las publicaciones académicas y los estudios o los títulos obtenidos estando en el ejercicio de la profesión. Entonces, el tiempo de servicio o los años de servicio servían para el ascenso en el escalafón, que podían ser continuos o discontinuos, laborados en establecimientos educativos oficiales o no oficiales, aprobados por el Ministerio de Educación Nacional, y el ascenso por título docente, pues tenía que ver con estudios de posgrado. Básicamente este decreto tenía unas facilidades, estabilidades y garantías que no cuenta el decreto que lo sustituyó, y ha generado una división al interior del magisterio colombiano. Muchos de los docentes de este decreto aún trabajan junto a docentes de otros decretos. Decreto 1278 de junio 19 de 2002.
Uno de los cambios más significativos que se ha visto en los últimos años en cuanto al rol y la administración de la profesión de los educadores en nuestro país, Colombia, es la organización e implementación de una nueva política pública, del nuevo estatuto a través del decreto 1278 de junio 19 de 2002, por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente, que rige la profesión de los maestros al servicio del Estado en la educación primaria y secundaria y que funciona de manera simultánea con un nuevo estatuto anterior, el Decreto 2277 de 1979, del cual hablamos hace un momento, estableciendo nuevos lineamientos en el devenir de esta profesión en nuestro país. El decreto 1278 del 2002, según sus objetivos, es un instrumento cuya finalidad es la de regular las relaciones del Estado con los educadores, profesionalizar, garantizar que la docencia sea ejercida por educadores idóneos, buscar una educación con calidad, entre otros. También se establece la forma en la que determina la función docente. Trae consigo implicaciones políticas y sociales que inciden directamente en el sistema educativo de un país. Este nuevo estatuto marca una manera diferente de orientar la profesionalización docente, que radica en los mecanismos de ingreso, la permanencia, la remuneración, el escalafón, el ascenso, el condicionamiento de la evaluación docente y variaciones en la función docente. ¿Y por qué se genera este cambio de estatuto? El discurso utilizado por el Ministerio de Educación para el desarrollo del nuevo estatuto docente surge de la necesidad de fundamentar la profesionalización docente en Colombia a través de los principios constitucionales. Según el artículo 68 de la Constitución Nacional de 1991, que reza, abro comillas, la enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica. La ley garantiza la profesionalización y dignificación de la actividad docente, cierro comillas, República de Colombia de 1992. Por lo tanto, se debe promover educadores idóneos para el ejercicio de sus deberes con aras de un mejoramiento de la calidad de la educación. Pero conozcamos qué dispone el decreto y cuáles fueron sus principales cambios e implicaciones para dicho fin. En busca de una viabilidad, transparencia y rigurosidad en los procesos de selección del personal docente, se buscó que el ingreso fuera reglamentado a través de selección, condicionamientos, méritos de selectividad, requisitos y acreditación de títulos de los aspirantes, que se establece en el capítulo 2, requisitos y procedimientos para ingresar al servicio educativo estatal y clases de nombramiento. El artículo 8, concurso para el ingreso al servicio educativo estatal a través del concurso de mérito, luego en un nombramiento en periodo de prueba que consiste en un examen en el que se evalúan aptitudes, competencias, condiciones de personalidad, relaciones interpersonales y experiencia de los aspirantes para desempeñarse como educadores del sector público. Es decir, es el examen que se presenta como requisito para ingresar a la carrera docente y se realiza según la convocatoria y presupuesto de cada gobierno. Por ende, el Estado Nacional, a través de reformas de ley, buscó que el ingreso al ejercicio docente fuese reglamentado bajo parámetros de selección, condicionamientos, méritos de selectividad, requisitos y acreditación de los aspirantes a estos cargos, es decir, hacer un nuevo tipo de contrato entre el Estado y el docente. Para los profesionales con título diferente al de ser licenciados en educación, deberán acreditar al término del periodo de prueba que cursan o han terminado un posgrado en educación o que han realizado un programa de pedagogía. Respecto al ingreso, el Estado es el que tiene el poder legítimo y legal de posesionar en la carrera docente a los profesores que están o estarán a su servicio, pero también es su obligación la de garantizar que la docencia sea ejercida por educadores idóneos. Para ello, determina estructuras y mecanismos que conducen a los docentes al cumplimiento de una serie de requisitos, obligaciones, responsabilidades, controles, pruebas y prohibiciones. De esta manera, es el Estado el que tiene y asume la responsabilidad del control sobre la profesión docente, lo que implica una relación de poder basada en la sujeción al cumplimiento de la norma.
Que asume el decreto es en cuanto a la permanencia y el ascenso, que se basa en proceso de evaluación permanente y culminación de estudios de posgrado, que en su mayoría son autofinanciados, estipulada en el capítulo 3 en el artículo 18 y 19 en cuanto al ingreso y el escalafón docente. En el decreto 1278 de 2002, la permanencia y el ascenso están condicionados a la evaluación, que es constante y obedece a la superación del periodo de prueba, la evaluación de competencias, que debe ser superada en un 80%, contar con una antigüedad mínima de 3 años y la obtención de un título de posgrado, que debe ser especialización, maestría o doctorado en un área afín a la de su especialidad o desempeño. Se debe tener en cuenta que debe haber disponibilidad presupuestal, por lo tanto está sostenida por requisitos y por condiciones de ley. Uno de los cambios más importantes en cuanto al decreto anterior es que este decreto está fundamentado en la evaluación continua de la labor docente, en donde se establece que la evaluación verificará que en el desempeño de sus funciones los servidores docentes y directivos mantengan niveles de idoneidad, calidad y eficiencia que justifiquen la permanencia en el cargo, los ascensos en el escalafón y las reubicaciones en los niveles salariales dentro del mismo grado. La evaluación docente en Colombia se presenta en 3 modalidades: concurso de mérito, evaluación anual de desempeño y evaluación por competencias. Puede apreciar, la evaluación docente en Colombia se ejecuta con fines diferentes dentro de la carrera docente, para el ingreso, la permanencia y el ascenso, es decir, además de obligatoria, se convierte en requisito y condición. En palabras de Cifuentes 2014, abro comillas, el nuevo estatuto docente, al igual que el anterior, se puede pensar como un tipo de dominación legal, pues existe la obligación de cumplir las normas, ya que esto no solo condiciona y determina la carrera docente, sino la función docente, el cómo se debe conducirse dentro de la institución educativa y el cómo realizar su labor, condiciona su deber ser, por lo que también constituye una dominación simbólica. Ahora bien, siguiendo la definición del profesor Marco Raúl Mejía, 2020, podríamos hablar de un asalto a la pedagogía caracterizado por la despedagogización, una suerte de apagón pedagógico global, lo que se denomina aprendizaje inverso o, entre comillas, aulas inteligentes, que no es más que la puesta en práctica de la cuarta revolución industrial, que involucra la teleeducación, el teletrabajo, la telesalud, lo cual no es más que llevar a la práctica el capitalismo cognitivo, como ha hecho, por ejemplo, la Universidad de la Singularidad en Estados Unidos, en Silicon Valley, California, donde se trabajan en inteligencia artificial, nanorobótica, por ejemplo, la cura contra el cáncer. ¿Por qué no? En nuestro contexto se incorporarían las TIC al currículo oficial, la educación formal básicamente asumiría ese diseño y con ello se instaurarían las políticas educativas neoliberales o se privatizaría la educación como pretenden estos proyectos de ley tan lesivos. Ahora bien, para hablar en cuanto a materia de evaluación, es importante empezar por el decreto 1290, que se encuentra constituido por 19 artículos, los cuales tienen como objetivo principal informar a las instituciones educativas para que integren en su sistema institucional de evaluación aspectos como los propósitos de la evaluación de los estudiantes, definición de la escala de valoración, la promoción escolar y anticipada, entre otros. El Ministerio, a través de dicha resolución, pretende brindar a las instituciones educativas orientaciones claras para contribuir al desarrollo integral del estudiante, en los que se determina lo siguiente: identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje del estudiante para valorar sus avances; proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos educativos relacionados con el desarrollo integral del estudiante; suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para apoyar a los estudiantes que presentan debilidades y desempeños superiores en su proceso formativo; determinar la promoción de estudiantes;
Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento institucional. Todos estos son aspectos muy sobresalientes, sin embargo, es evidente que en la realidad aún se sigue presentando una evaluación enfocada a lo cuantitativo y no a lo cualitativo, en donde está ligada a un marco de escala valorativa como es desempeño superior, alto, básico y bajo, en los que se tiene en los que se tiende a evaluar contenidos vistos en las áreas obligatorias y fundamentales, teniendo como referente los estándares básicos, las orientaciones y lineamientos expedidos por el Ministerio de Educación Nacional y lo establecido por el proyecto institucional. Adicional, de estar sujeto a pruebas estandarizadas que en ningún caso están acordes con procesos de forma integral o con los diferentes ritmos de aprendizaje de los estudiantes. Ahora bien, si se establece que cada establecimiento educativo determinará los criterios de promoción escolar de acuerdo con el sistema institucional de evaluación de los estudiantes, es pertinente para hacer toda una gestión de cambio que los docentes se preparen académicamente muy bien para la utilización de una variedad de métodos para orientar su práctica docente, teniendo en cuenta muchos factores entre los que se destaca el diferente grado de adaptación de los estudiantes a los diferentes métodos. Por lo tanto, el docente debe tener una opción para poder avanzar en su clase y para que el aprendizaje llegue a todos por igual. La Directiva Ministerial 29 de noviembre 16 de 2010 resulta altamente pedagógica en su esencia. Nos dice que la evaluación es un proceso permanente y que los estudiantes deben aprender lo que necesitan aprender, enfocando el conocimiento práctico para la vida, así como la dimensión estética, ética, y es muy fiel a la Constitución y a la Ley General de Educación cuando promueve los derechos humanos, la paz y la convivencia, así como los derechos y deberes de todo ciudadano. En ese sentido, el objetivo de la educación básica es la formación, no la instrucción. Es obligación de los docentes y directivos docentes elaborar estrategias de aprendizaje de acuerdo a los ritmos y principios de sana competencia, así como establecer el concepto de evaluación formativa más allá de la evaluación sumativa, cuantitativa y tradicional. En ese sentido, la evaluación es un proceso permanente, no interrumpido. Con esta directiva ministerial 29, se obliga a las entidades territoriales a la constante capacitación de la planta docente en cuanto a el decreto 1290 de 2009, donde, por ejemplo, podríamos decir que la reprobación de un año escolar es una medida extrema que no puede ser la regla general, sino la excepción, así como que la reprobación puede deberse a múltiples causas, entre ellas ineficaces prácticas pedagógicas y no solamente falencias de los educandos. Para ello, se elaborarán actividades y trabajos extraclase, se crearán espacios académicos en la jornada escolar extendida o la mal llamada jornada única, así como apoyo en el proceso formativo. Todo ello resulta muy necesario, así como los cambios en el sistema institucional de evaluación de estudiantes en el contexto de la pandemia de la COVID-19, teniendo en cuenta que muchas instituciones desconocen esta legislación educativa y de forma arbitraria, desconociendo las grandes brechas tecnológicas, digitales y sociales de la población o el contexto social colombiano, atropellan de alguna u otra forma a los estudiantes que carecen de conectividad en la gran mayoría del territorio colombiano y la educación pública. Por medio de la Ley 715 de diciembre 21 de 2001, se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 del Acto Legislativo 01 de 2001 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. Básicamente se crea el Sistema General de Participaciones, donde por medio de recursos económicos la nación, aproximadamente 10.962 billones al 2001, se designaban recursos para educación, salud, agua potable y saneamiento básico. Aproximadamente de un 24% de recursos de la nación
Hoy vamos en 11% y en descenso. Por eso la desfinanciación de la salud, la educación, saneamiento y agua potable es evidente. En el sector educación particularmente, en el artículo 9 se crea el concepto de instituciones educativas y se crean las entidades territoriales certificadas, las cuales se encargarán, entre otras cosas, de los traslados, de la planta de personal, de los supervisores y directores de núcleo, que tendrán, por medio de las entidades territoriales, las competencias para distribuir estos recursos entre la planta docente, infraestructura, mantenimiento, pago de servicios públicos y los estudiantes, que sabemos en algunos sectores, por ser muy pocos estudiantes, los recursos serán misérrimos y en detrimento de la calidad educativa. Los proyectos de ley lesivos que pretende instaurar el gobierno en cabeza del Centro Democrático son: primero, proyecto de ley 277 de 2019, resulta lesivo y regresivo para la educación pública colombiana. Pretende terminar la obligatoriedad y el reconocimiento de los 3 grados de preescolar. Segundo, proyecto de ley 32 de 2020. Busca reducir la libertad de cátedra, autonomía e investigación educativa al imponer la figura de los docentes tutores enfocados en las competencias evaluadas por el Ministerio de Educación Nacional por medio de las pruebas Saber y de las pruebas PISA que instauran los organismos internacionales como la OCDE. Resulta un aula menos presencial y poco pedagógica. El proyecto de ley 094 de 2020, por último, pretende una educación en casa, una educación en línea, pero atenta contra la estabilidad financiera del sector educativo, desconoce la realidad del país, por ejemplo, las brechas sociales, tecnológicas, digitales, desescolariza y afecta a la carrera docente como tal. Cualquier padre de familia, adulto responsable o tutor, por no hablar de los colegios privados, bajo la figura de patria potestad, los primeros, con un número de horas a la semana, podrían llevar a cabo la educación de estudiantes de preescolar, básica, primaria, secundaria y media. Bastaría tener un título de bachiller para llevar a cabo esa supervisión, que también, como ya dije, llevarían a cabo las instituciones privadas certificadas por el Ministerio de Educación Nacional. Con ello se invertiría poco el Sistema General de Participaciones dedicado al sector salud, no invertiría en infraestructura educativa, mucho menos reconocería las brechas de conectividad de acceso a Internet. Con ello se agudiza la crisis de la educación colombiana, se desescolariza la comunidad educativa, específicamente los estudiantes, y se desprofesionaliza la carrera docente.